Me gustaría tocar un tema al hilo de una conversación que tuve con un buen amigo de Valencia y es el tema de la meditación, ¿verdad? Y también la diferencia que hay entre la meditación bíblica y la meditación que enseñan religiones o que enseñan personas con mayor o menor acierto para que el ser humano pues pueda sentirse mejor, ¿verdad? En sus emociones, en sus pensamientos, en fin. Sabemos que desde que Dios escoge al pueblo de Israel, ¿verdad? A las 12 tribus cuando las lleva a Egipto junto con José, ¿verdad? Él ya estaba ahí, ya aparte de estar era el segundo después de Faraón. Y bueno, en esa hambruna, Jacob y sus 11 hijos van a Egipto, se reúnen con José, se establecen en la tierra de Gosén, pero pasan los siglos, concretamente 4 siglos, más 30 años, y se levantaron ya pues faraones. Se levantó concretamente un faraón que ya no conocía a José, es decir, que ya se había olvidado tanto faraón como los sacerdotes y el pueblo, pues de la bendición que Dios trajo por medio de José y de la sabiduría que Dios le había dado a José, ¿no? Y Dios saca al pueblo de Israel con mano fuerte, con brazo extendido, ¿verdad? Y les da unos mandamientos, les da unas leyes, ¿verdad? Se las da a Moisés para que se las comunique al pueblo. Y en uno de esos mandamientos, de esos, digamos, preceptos, Dios le dice así a través de Moisés al pueblo. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, creo que es Deuteronomio, si no me equivoco. Sí, vamos a ir al capítulo 6. Fijaos lo que dice la palabra de Dios. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que todos tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos la importancia que el pueblo de Israel tenía que entender sobre el estudio, sobre la memorización, sobre la meditación en la palabra de Dios. O sea, era algo personal, fijaos, que no era algo que solamente los líderes tenían la exclusividad de transmitir la palabra de Dios, sino que a nivel personal cada familia tenía la responsabilidad delante de Dios de estudiar, de ver, de contemplar cada día sus vidas a la luz de la palabra de Dios, para no olvidar a Dios, para conocer más a Dios. Y no solo era a base de repetición que se memorizaba, que es una buena manera y sigue siendo una buena manera, sino sobre todo a base de la meditación en la palabra de Dios. Y meditar en la palabra de Dios no es otra cosa que pararnos delante de la palabra de Dios con un tiempo oportuno, ¿verdad?
y reflexionar y pensar en lo que la palabra de Dios nos enseña y contemplar lo que la palabra de Dios nos dice y las maravillas de Dios, ¿verdad? Salmo 119, si vamos un momentín, fijaos, el salmista le daba una importancia muy relevante y muy especial a la meditación en la palabra de Dios. Y hay varios versículos en este salmo que apuntan hacia este tema de reflexionar, de meditar, de pensar en la palabra de Dios, pero solamente quiero leeros esta parte que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Esto ya lo he citado antes, ¿verdad? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fijaos qué importancia daba el salmista al estudio, a la meditación, a la obediencia a la palabra de Dios. Sobre todo a la meditación, a la consideración, a pensar en la palabra de Dios. Eso es meditar, es reflexionar, apartar un tiempo para pensar si nuestra vida delante de Dios está en la voluntad de Él o estamos andando por otros derroteros. Por eso dice el versículo 11 de este Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por tanto, también, por ejemplo, David en el Salmo 19 dice así casi al final del Salmo. Bueno, el versículo último de este Salmo 19, versículo 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Fijaos que dice, el corazón es lo más valioso que tenemos, es nuestro ser interno, ahí está nuestra alma, ahí están nuestros pensamientos, ahí están nuestros deseos más profundos. Cuando dice en mi corazón, quiere decir en lo más profundo de mi ser. Fijaos que el mismo Dios dice: amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es lo más importante, es la base, es la motivación del ser humano. Es de alguna forma está muy unido a ese aliento de vida, a ese espíritu que Dios dio al ser humano. Y cuando nuestro corazón, lo más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestros deseos se alinean con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros como hijos e hijas de Dios produce no solamente el tema de los dones que Dios nos ha dado, nos hace usarlos correctamente, ¿verdad? Sino que produce en nosotros un carácter agradable a Dios, una imagen más parecida a nuestro Señor Jesucristo. Aunque estoy seguro que aún no le llegamos, por lo menos yo, ni a la suela de los zapatos, ni siquiera al polvo que levantaron sus sandalias, la sandalia de nuestro amado Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, pero somos parte de Él. Él nos ha escogido, como escogió al pueblo de Israel, para que seamos un pueblo santo y propio de Él, celoso, como dice la palabra, de buenas obras. Y esas buenas obras se producen en la consideración, en la meditación en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a producir buenas obras si no sabemos la voluntad de Dios?
¿verdad? Por tanto, la meditación en la palabra de Dios es súper importante, ¿no? También podemos ver un consejo que Pablo dio a los filipenses, ¿verdad? En cuanto, porque los veía muy cargados, muy afanados, ¿verdad? Y él decía que en todo lo que es verdadero, en todo lo que es puro, en todo lo que es bueno, en todo lo que es santo, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero esa palabra pensad era meditar, ¿verdad? Tiene que ver no solo con, lo pienso y me olvido. No, no, lo pienso, lo interiorizo, ¿verdad? No me olvido para que produzca un fruto, es la semilla. La palabra de Dios es esa buena semilla, dijo el Señor Jesucristo en la palabra del sembrador, ¿verdad? Que cuando cae en buena tierra, y gracias a Dios esa palabra cayó en su día en tu vida y en mi vida, por la gracia y la misericordia de Dios. Dios te revivió, te resucitó de una muerte espiritual, a ti, a mí, querido hermano, para que andemos conforme a su voluntad. Por tanto, la meditación en las Escrituras es súper importante. Fijaos, el sabio entre los sabios, Salomón, decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por tanto, el meditar con todo nuestro corazón es poner toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, la vieja naturaleza, el viejo hombre que mora en nosotros, que cada día tenemos que crucificar pasiones, deseos a la voluntad de Dios. Y eso solo podemos hacerlo por medio de la meditación en la palabra de Dios y la obediencia. O sea, la meditación produce un resultado de obediencia. Cuando reflexionamos sobre nuestro diario vivir, ¿verdad? Cuando nos hace ser sensibles, nos hace tener una conciencia sensible, sensible a Dios, sensible a nuestro pecado, una conciencia que nos señala cuando hacemos las cosas mal, que nos hace acudir al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Nos hace, por medio del Espíritu Santo, rogar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos hace también relacionarnos de una forma que agrada a Dios. A diferencia, la meditación que enseñan religiones o incluso el yoga, o que no digo que sea malo todo, no digo que sea malo todo, pero si hay algo de verdad, si hay algo sano, parte de la realidad de la verdad de Dios, de la realidad de la esencia de Dios, y el enemigo se encarga de desvirtuarlo todo, de imitar, porque es un imitador, se viste como ángel de luz, sus seguidores también se visten de ángel de luz, hay seguidores del diablo, hijos de Satanás que están pastoreando iglesias, que el Señor los reprenda y que Dios se encargará en su día de quitarlos. Y a nosotros no nos corresponde acusarles, ni tampoco nos corresponde enjuiciarles. El juicio Dios lo hará, ¿verdad? Pero a nosotros sí que nos corresponde meditar en la palabra de Dios para poder entender los tiempos, para ser gente que está atenta, personas que escuchan la palabra de Dios, personas que se ponen a los pies del maestro, ¿verdad? Podemos ponernos a los pies del maestro como hizo María, ¿verdad? Y derramar nuestra alma delante de él cuando meditamos, cuando consideramos, cuando reflexionamos en la palabra de Dios. La meditación que enseñan religiones es para uno mismo, no es para la gloria de Dios, todo lo contrario, es humanismo, es la falsa religión, es tú siéntete bien contigo mismo, tú tienes que meditar, tienes que unir en tus pensamientos tu mente y tu espíritu para poder
estar a bien contigo mismo, para poder centrarte en ti mismo. Tienes, que tener pensamientos positivos, tienes que tener pensamientos de prosperidad para que las cosas te salgan bien, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos dice que nos centremos en Él, que meditemos en Él, que pensemos, no una vez por semana cuando nos congregamos en la iglesia, los que tenéis o tenemos la oportunidad de congregarnos, sino cada día. Cada día dijo Dios al pueblo que escribiera esas cosas, bueno, que las tuvieran en las puertas, pero que cada día las miraran, la palabra de Dios, la contemplaran, para que memorizaran, para que reflexionaran, para que se interiorizara la palabra de Dios en sus vidas. Y nosotros tenemos el privilegio de poder tener la palabra de Dios a nuestro alcance, querido hermano y querida hermana. Por tanto, no tenemos ninguna excusa. O sea, no queremos meditar simplemente para saber más, sino para tener una sabiduría práctica, para saber, pero para obedecer, para saber, pero para también deleitarnos en esos tiempos que apartamos, ¿verdad? Sea más o menos tiempo, no es tan importante el tiempo que tú inviertes en el estudio de la palabra de Dios, sino el tiempo, la calidad del tiempo. Eso es lo importante, ¿verdad? ¿Con qué intención apartamos ese tiempo para pensar, para reflexionar en la palabra de Dios, para ver nuestra vida delante de Dios? La palabra de Dios es como ese espejo que nos muestra la realidad de cómo estamos y cómo está el mundo. Por tanto, meditemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuidado con otro tipo de meditaciones que pueden parecer agradables a Dios, pero son todo lo contrario, ¿verdad? Porque cada vez nos alejan más de Dios, ¿verdad? Cuidado también con el yoga, si alguno de vosotros lo practicáis. Tener cuidado, no adentraros, porque la profundidad del yoga, la esencia del yoga es, cada postura lleva nombres de seres espirituales, ¿verdad? Del hinduismo, del panteísmo, del paganismo. Tener cuidado, ¿verdad? Hacer un tipo de gimnasia que sea agradable a Dios, ¿verdad? Y otra cosa os digo, queridos hermanos y hermanas, y voy a terminar ya. No hay nada que nos pueda hacer sentir mejor a nivel emocional que la meditación en la palabra de Dios. El descanso que Dios nos puede dar a través de pensar en sus maravillas, de contemplar su hermosura a través de lo creado, pero también, sobre todo a través de la palabra de Dios.